Bienvenida, doctora González. Muchas gracias, doctor Gutiño. Bueno, buenos días con todos. Sé que ya estamos todos prontos a partir, pero bueno, espero que les agrade la presentación. Agradecer primero pues, a los invitados, a los que nos han invitado, a los organizadores y el hospedaje de los hermanos mexicanos acá. Vamos a comenzar. Entonces, se me ha pedido hablar sobre el impacto de la transmisión del VIH ya con resistencia a antirretrovirales. Entonces tenemos, bueno, no tengo conflicto de intereses y son los temas que vamos a tratar. La verdad es que creo que sobre el impacto ya sabemos todos, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito unas reflexiones y algunos puntos que vamos a tocar para ver dónde está la evidencia. Tenemos que ya en el 2019 ya se hablaba de que la OMS, habrá que 12 países, tanto en Centroamérica como en África, tenían ya más de 10 personas que estaban en tratamiento, tenían ya virus resistentes, son potenciales virus que son transmisibles. Y que además el crecimiento era exponencial en otros países. En el 2020, en Barcelona, en Lancet publica un estudio que habían hecho, ¿cómo sale? Bueno, en el 2020 publican en Barcelona que había un paciente que tenía ya resistencia a 5 familias de antirretrovirales. De 25 habían sido testeados, 24 ya eran resistentes. Acá tenemos un poco de epidemiología ya conocida. Sabemos de que desde que inició la pandemia ya tenemos, se estima, 84,2 millones de personas que han contraído la enfermedad y más o menos el 50% ya han fallecido por enfermedades relacionadas al SIDA. Y si vemos esta gráfica con datos de ONU-SIDA, tenemos pues, los datos del 2000, 2010 y 2021, se hace un comparativo. Y se ve que las personas conviven con VIH como actualmente al 2021 está en 38,4 millones, los que están en acceso a terapia son 28,7 millones, pero si nos damos cuenta, ha habido un aumento significativo, pero todavía estamos a 2/3 de la población que debería recibir tratamiento antirretroviral. Los nuevos casos han ido disminuyendo, pero aún así siguen habiendo casos, tenemos 1,5 millones y los fallecidos al 2021 tenemos 700,000 casos. En el caso de América Latina y el Caribe, bueno, tenemos América Latina reporta para el 2019 2,1 millones de personas que viven con VIH y el Caribe 330,000. Pero podemos observar en la última columna que también las personas que están en tratamiento también son 2/3. 2/3 del número de personas estimados que están con VIH, o sea que todavía tenemos una brecha que cubrir. El caso de las gestantes en América Latina y el Caribe, bueno, tenemos cifras, mejores cifras, ¿no? Que sean las mujeres embarazadas que con acceso a tratamiento antirretroviral en América Latina se estima que está en un 90% con un margen bastante amplio, entre el 60 casi 98, y el Caribe con un 72%, ¿no? Y bueno, los demás datos, los últimos, son los similares que hemos visto. Esto se puede deber pues, a la misma condición de gestante, pues se acercan más a los establecimientos de salud y se les puede ofrecer pues, el vincularlas, ¿no? Vamos a ver esto. Entonces, ¿y qué dice las estadísticas en cuanto a la resistencia? Se sabe que hasta el 10% de los pacientes que inician tratamiento antirretroviral ya más o menos ya tienen resistencia a los no nucleósidos. Y si estos pacientes han estado expuestos anteriormente a tratamiento antirretroviral, este 10% se puede multiplicar por 3. Además, la OMS ha hecho encuestas en el África subsahariana y en los estudios que ha hecho desde el 2012 al 2020, ellos estiman que más o menos la mitad de los recién diagnosticados, los nuevos, ya tienen virus resistente a los inhibidores de los no nucleósidos. Entonces, ¿cómo se genera la resistencia? Ya sabemos, hay cambio en la estructura genética del VIH, dice que afectan la capacidad entonces de los virus para poder responder a los antirretrovirales. Y esto se debe pues a la variabilidad genética o que la persona ya ha estado expuesta a un antirretroviral. Y entonces lo que vamos a tener que tener en cuenta es
la variabilidad genética. Sabemos que la tasa de replicación de un virus es que al día se generan alrededor de 10.000 millones de nuevos virus al día. Aparte que el genoma es muy largo, tiene más o menos 10.000 nucleótidos. Y la tasa de mutación es uno cada 10.000 o cada 30.000 nucleótidos. Encima, si se encuentran en una misma célula huésped, encontramos dos subtipos, se va a producir las recombinaciones. Y estas recombinaciones, unos hablan de 2, 3 saltos por ciclo replicativo y hay otros estudios que hablan de hasta 7 saltos por cada ciclo replicativo. Esto va a dar lugar a ¿qué? A que van a generarse variantes y se estima que los nuevos virus, más o menos 1/3 de ellos ya son portadores de una mutación. Y aparte, lo ya mencionado, que tenemos de que encima las nuevas variantes que son seleccionadas por la presión selectiva insuficiente, irregular, pues por diferentes causas, entre ellos la principal, por la mala adherencia al tratamiento, pues por la toma irregular. Acá tenemos un mapa que ahí creo que es bastante gráfico para poder ver la diversidad genética, ¿no?, de los diferentes subtipos. Como pueden verse, en el África, pues lo que predomina es el subtipo C. En América Latina y en la región del Caribe tenemos al B. Tenemos acá en la parte del oriente de África, tenemos el grupo A. Y así también tenemos, y ahí pueden ver las diferentes formas combinantes únicas o las formas recombinantes únicas o que están combinadas, ¿no? Entonces, la gran variabilidad que tiene, y esto va cambiando, lo cual se necesita de que realmente haya una vigilancia molecular permanente para poder estar muy cerca de lo que está ocurriendo con el virus. Entonces, ¿qué vemos en vacunas? En vacunas sabemos que hay dos tipos de vacunas, la preventiva y la terapéutica. La preventiva, que son las que va a evitar nuevas infecciones, las terapéuticas en aquellos que ya tienen la infección y busca reforzar la respuesta inmunitaria frente al virus. En este caso tenemos el ejemplo de la última vacuna, pues que ha estado en estudio, que llegó a fase 3, que es la vacuna Mosaico, fue la primera fase, la approach, el AS en el segundo, que era una vacuna preventiva, que era una combinación de proteínas de cepas variadas, o sea, tenía varias cepas del virus del VIH que genéticamente habían sido incorporadas a un vector viral, al adenovirus de la cepa 26 modificado, y lo que buscaba era generar anticuerpos neutralizantes de las células T que eran de función protectora. Entonces, lo que decían era que lo que ellos buscaban era que hubiera una respuesta en el sistema inmune para combatir una amplia variedad de variantes del VIH. Pero sabemos también que en el mes de enero se anunció que se cancelaba porque no había suficiente evidencia para continuar la vacuna. Entonces, ¿cuál es el mensaje de algunos de los investigadores que participaron en la vacuna? El sistema inmune está un paso atrás con respecto al VIH. ¿Por qué? Por la alta mutabilidad del virus también. Otros decían, tenemos todo para que sea una vacuna difícil, el tipo de virus, el tipo de replicación, dónde lo hace, entonces tiene todo, tiene para ser difícil. Entonces, ¿qué problemas hay? Entre los problemas, bueno, lo que nos refiere al tema es la diversidad genética, pero también hay otros problemas de la dinámica de respuesta inmunitaria de las células en infección natural por VIH humano. ¿Dónde están los linfocitos? ¿Dónde están guardados? Solamente el 20% de linfocitos CD4 están circulando, el resto están en otros sitios, están más en los sitios santuarios. Entonces, esos son todos lo que tienen que enfrentar nuestros investigadores. Pero por la parte de la resistencia del virus, lo que se necesita es una vigilancia epidemiológica molecular global para poder identificar la distribución de los subtipos y recombinantes que están circulando y dónde están. Respecto al tratamiento y a la profilaxis, acá les voy a presentar algunos estudios, por ejemplo, de mutaciones a los antirretrovirales en pacientes naive. Acá tenemos unos estudios de la última década que han sido realizados en Europa, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España, en los cuales se ve la prevalencia frente a las 3 familias de los nucleósidos, no nucleósidos y IP. En general, lo que se puede observar es que la resistencia para los inhibidores no nucleósidos es la más elevada, llegando a un máximo de 9.5 de prevalencia. Los nucleósidos sí llegan solamente a 5.9 y en el caso de los IPs llega a 4.4. Es la más baja, ¿no? Por la misma, aquí hay que tener en consideración pues, la barrera genética, la potencia que tienen para poder,
poder evitar que a pesar de las mutaciones generar resistencias, ¿no? Acá hay otro estudio que es solamente para ver las mutaciones de resistencia en los pacientes frente a los inhibidores de la integrasa. Acá también estos estudios que se han realizado en Europa, Estados Unidos, Italia, Canadá, Uganda, Francia, se ve que realmente la resistencia a inhibidores de la integrasa es muy baja, es menos del 0.5%, y lo que sí se han encontrado mutaciones accesorias. Había una corte en Bélgica, la corte de Bélgica señalaba de que ellos no tenían casi, habían estudiado, tenían virus con resistencia o con mutaciones a las inhibidores de la integrasa debido a pues, que realmente no habían resistencia por la alta potencia que tenía y que no se habían generado. Este es un estudio en Chile que estudiaron una corte desde 2014 al 2018, también los valores se observan que son similares. Se ven que los inhibidores de los no nucleósidos, su resistencia es de la prevalencia de la resistencia es del 9%, de los nucleósidos un 1.8% y muy baja para los IPs, 0.45%. Entonces, también acá no es este estudio no es de resistencia a pacientes naive, pero sí me parece interesante presentarlo porque el tenofovir es una droga que estamos utilizando todos. Entonces, en ese estudio, el TENORES Study Group analizó estudios realizados entre el 98 y el 2015 sobre la farmacoresistencia en casi 2.000 personas con VIH que habían fracasado a la primera línea. ¿Y qué encontraron respecto al TDF? O sea, al tenofovir. Encontraron que en Europa ya tenían un 20% de resistencia y más del 50% en África subsahariana, lo cual también condiciona a tener más virus resistentes que puedan transmitirse. En esta línea de tiempo, no en línea de tiempo, una curva que vea a lo largo del tiempo, del 96 al 2004, en la línea morada ustedes pueden ver las resistencias asociadas a medicamentos, ¿no? Secundaria el uso de medicamentos, que en el 1996 era de un 39% y ha ido descendiendo un 3%. Y en cambio, en la línea naranja pueden observar que es la transmisión de resistencia de los pacientes que no han recibido tratamiento y que sí empezó en el 96 en un 12% y al 2014 había aumentado ya un 18%. Este es un estudio que se hizo previo al inicio del uso del cabotegravir y la rilpivirina. Fue para, realmente no es que estudiaran el cabotegravir y la rilpivirina, sino que en general estudiaron los factores de riesgo genotípicos para el posible fracaso que podría tener esta combinación en pacientes previo a iniciar el tratamiento. Se hizo del 2010 al 2020, recopilaron 4.212 secuencias de pacientes sin tratamiento y encontraron que por lo menos tenían una mutación asociada a resistencia al cabotegravir en el 16.2% y a rilpivirina de 14.3%. Entonces, cuando se hizo la interpretación usando el concepto de resistencia genotípica francesa, se encontró que más o menos la resistencia genotípica para cabotegravir fue de 0.74%, para el rilpivirina de 6.20%, para ambos 0.9%. En general, para el estudio, para fracaso de tratamiento, ellos consideraron, con los otros factores que asociaron, ellos encontraron solamente estos dos factores, ellos encontraron que era el tener las mutaciones de rilpivirina y el tener el genotipo A6A1. Eso es lo que encontraron, y que según el estudio global, ¿no? Un 10% de las personas no se verían beneficiadas con este esquema, pero para la cantidad de secuencias de personas que estaban estudiadas, realmente el riesgo era 0.4%. Pero por lo cual ellos recomendaban que en general debería hacerse un estudio de genotipo previo al inicio, tanto si es para tratamiento con cabotegravir y rilpivirina, perdón. Entonces, antirretrovirales, usamos muchos, usamos tenofovir, entricitabina, cabotegravir, rilpivirina, en los esquemas pues una variedad de ellos. Entonces, hay que tener en cuenta todo lo que hemos mencionado frente a las posibles resistencias que puedan haber. Entonces, en el PrEP puede que ya se estén transmitiendo virus resistente y a lo mejor no va a ser efectivo. Igual en la profilaxis post-exposición cuando no conocemos la fuente.
si damos un esquema en el cual tenofovir esté ya con resistencia, a lo mejor no es una terapia triple, estamos con terapia doble o estamos con inmunoterapia. Eso va a conducir, ya sabemos todos, a la falla virológica, al fracaso inmunológico, progresión a C3, que estamos viendo realmente mucho, aumento de la morbilidad, aumento de la mortalidad. Acá yo les presento un caso que tuve el año pasado. Bueno, estoy teniendo, como todos mencionas, que nos llegan pacientes, incluso jóvenes con presentadores tardíos, ¿no? Que vaya con CD4 menos de 100. Había un paciente que estaba tan delicado que me dice, doctora, ya me quemaban los pies, estaba llegando al infierno. Y de ahí me han sacado, me dice. Ese es otro paciente que vi más o menos en el mes de julio y me llaman, eso no fue en el hospital, fue en la clínica, un paciente de la época todavía teníamos casos de COVID, y me dice, un paciente con insuficiencia respiratoria y lo primero que se piensa es COVID, pero me ha salido COVID negativo. ¿Cuántos días tiene? ¿Cuándo es ese patrón vidrio esmerilado en la tomografía? Entonces digamos, mire, hay que repetir el COVID, pero por si acaso hay que pedirle VIH, ¿no? Porque vidrio esmerilado no vaya a ser que sea un paciente VIH, que esté mal, que tenga una neumocistosis o algo parecido. Y efectivamente salió positivo, no tenía, se le inició profilácticamente para neumocistis, pero se hizo el antígeno para citomegalovirus, salió positivo e inició tratamiento con ganciclovir. Demoró, estuvo hospitalizado como 2 meses, pero mejoró porque estuvo conectado a máquina. Su carga basal fue más de 500.000, un CD4 en 64. Inició en el sistema de la Seguridad Social porque en la clínica estuvo como particular con tenofovir, entricitabina y efavirenz. El dolutegravir a veces es un poco difícil para conseguir porque en el sistema del Ministerio de Salud sí lo dan, pero no está tan fácilmente pues, a la venta para afuera y no está en la norma como para usarlo como esquema. En la carga viral se le hace un control a los 3 meses y mantiene el acopio. El paciente vino a buscarme y me dice, pues yo no lo atendía, pero venía conmigo para hacerse controles y me dice, la doctora se molestó conmigo, me ha dicho yo no tomo, yo sí tomo, y de verdad el paciente estuvo muy preocupado, pendiente, tenía un buen apoyo familiar, y le piden geno, pero antes de que salga la geno le piden también una nueva carga viral al mes para repetir y verificar, y la carga sale más elevada, 767.000 copias, y algo más con un CD4 de 96. Este fue el resultado de su prueba de genotipificación. Solo tenía sensible dentro de los inhibidores de la transcriptasa reversa solamente el ácido urina y le quedaba solamente lo que eran los IPs y los inhibidores de la integrasa. Entonces, este paciente ha recibido un virus ya resistente y posiblemente tenía pareja, posiblemente también ha transmitido ya este virus, ¿no? Entonces, acá se ve, no es que estos aumentos que vamos a ver ahora sea consecuencia de la transmisión de un virus resistente, pero sí me imagino que también está dando su cuota ahí. Entonces, acá es con datos de UNOCIDA que Estática hace estas curvas y se ve cuáles son los nuevos casos, ¿no?, que han habido en diferentes países de Latinoamérica. Y hace un comparativo con el año 2010 y que se ve cómo en primer lugar Brasil tiene 960.000 casos al 2021, pero que comparados con el 2010 han aumentado el 52%. Y ahí, de acuerdo al círculo naranja que ven el mayor aumento. Aparentemente el mayor aumento lo tiene nuestros amigos, el país de nuestros amigos de Chile. Pero también llama la atención que dice que Venezuela ha disminuido, lo cual es un poco difícil que sea la única isla en toda Latinoamérica. Posiblemente haya una subnotificación de los casos. Pero más o menos eso es lo que nos dicen, ¿no? Otro país que tiene muy poco aumento es República Dominicana. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cómo evoluciona la pandemia? Hay una publicación que hace UNOCIDA, dice, en el 2022, en su actualización, y señala que Europa del Este, Asia Central, Medio Oriente y África del Norte, América Latina, han experimentado aumentos en las infecciones anuales por VIH durante la última década y que las infecciones por VIH han aumentado desde 2015 en 38 países del mundo. ¿Y cuáles son? Dice que la zona de Asia y el Pacífico, Filipinas, Malasia, América Latina, han repuntado sobre todo por las relaciones que tienen hombres que tienen sexo con hombres, pero también hombres que tienen sexo con hombres con otras poblaciones clave.
también ha aumentado en África Oriental y Meridional, pero quienes están mejor es el Caribe y África Oriental y Central, Occidental, perdón, y Central, donde se refieren que ha habido una fuerte disminución de las infecciones anuales por VIH. Este es un estudio que me pareció interesante, es el impacto de la resistencia de los antirretrovirales antes de iniciar tratamiento que se hizo en el África subsahariana desde 2016 con una proyección al 2030. Ellos utilizan un modelo matemático, entonces se ve qué pasa con las proyecciones, hacen una proyección rápida para las VIH resistentes y se estima que más o menos las muertes serían 5,6 millones, las nuevas infecciones 5,1 y el costo de tratamiento antirretroviral van a ser 83.000 millones. Pero ¿qué pasa si el nivel de resistencia antirretrovirales previo a iniciar tratamiento está por debajo del 10%? Eso significaría que más o menos de esas muertes, como causa, el 13% serían por causa de esa resistencia transmitida, que equivale a 710.000. De las nuevas infecciones serían responsables el 7%, que son 380.000, y los costos serían un 6%, que serían más o menos 5.000 millones de dólares. ¿Y qué pasa si nuestro nivel de resistencia es mayor o igual al 10%? Va a elevar, entonces el porcentaje atribuible a este virus resistente va a ser en muertes un 16% responsable, que es 890.000. En el caso de nuevas infecciones va a ser un 9%, que sería 450.000, y en el caso en costos va a ser responsable de un 8%, que sería 6,5 millones de dólares. También tenemos acá el impacto de la farmacoresistencia antirretrovirales antes de iniciar tratamientos en personas que van a iniciar con inhibidores no nucleósidos. Entonces hicieron una revisión sistemática, un metaanálisis. Entre 6.197 estudios seleccionaron 32, pero fueron 31.441 pacientes. Y las personas con resistencia a medicamentos que iniciaron no nucleósidos tuvieron mayor riesgo de fracaso virológico con aquellos que no tuvieron la resistencia a medicamentos. Y el riesgo de adquisición de nuevas mutaciones, lógicamente, era mucho mayor en los que ya tenían resistencia. Y aquí vamos a ver, ¿no? Se hace la comparación de todos los estudios que vieron y cómo realmente el riesgo era mayor en los pacientes que tenían, pues comparado con los que no tenían resistencia previa. Y aquí ahí entran adultos y niños, y aquí solamente seleccionan los estudios donde había adultos, donde ven definitivamente bien desviado hacia la derecha el riesgo de fracaso virológico en los pacientes que ya tenían resistencia previo al tratamiento, a iniciar tratamiento con los no nucleosídicos. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, la OMS recomienda que necesitamos reducir al mínimo la aparición y propagación de la farmacoresistencia, acciones de diferentes sectores, la sociedad, todos, ¿no? Acelerar la transición a protocolos con medicamentos de alta barrera genética, como los inhibidores de la integrasa en este caso, pero con todo lo que hemos visto, la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica molecular para poder dar la información a todos nuestros investigadores y todos los que trabajan en diferentes campos de la prevención. Muchas gracias.